Cordial saludo. En esta oportunidad estudiaremos la gestión del cambio y la transformación. ¿Qué es el cambio? El cambio es la dinámica natural de un sistema. En otras palabras, la realidad en la que estamos está en constante movimiento, mínimamente evolutivo. Las personas, los seres vivos, la naturaleza misma siempre está en constante cambio. A partir de eso, podemos plantear mínimo 3 características del cambio. La primera, el cambio es congénito, es decir, cada ser vivo, cada parte de la realidad tiene una genética, una naturaleza, y a partir de allí se expresa la dinámica de cambio que tiene este alrededor del tiempo. Segunda característica, el cambio es incremental, es decir, con el paso del tiempo, la realidad tiene una sucesión de cambios que hacen que se parta de un punto y se llegue a otro diferente. Y de esa manera, giro tras giro, se va generando una incrementalidad que hace que efectivamente cuando se mire hacia atrás se vea algo diferente a lo que tenemos hoy. Tercera característica, el cambio genera ciclos viciosos. Es decir, si dejamos que solamente el cambio se asocia a lo natural, a lo congénito, a lo evolutivo, podríamos decir que se parte de un punto y al dar el giro a través del tiempo, se llega exactamente al mismo punto, solo que con menos energía para volver a iniciar el ciclo. Si una persona no hiciera nada para cambiar, todos los días sería más vieja. Pero efectivamente, allí se evidencia que hubo mínimo un cambio fisiológico en su edad, más allá de que su realidad sea la misma. A eso nos referimos con un ciclo vicioso, y esto aplica para una organización o para una entidad pública. Ahora, ¿qué es la transformación? ¿Y por qué marcamos una diferencia entre ambos conceptos? La transformación es una dinámica construida sobre un sistema con base en futuribles apuestas. Y aquí podemos ya empezar a denotar las diferencias que tiene respecto al cambio. Recuerden que el cambio era una dinámica natural y constante sobre un sistema, pero la transformación se construye intencionalmente por parte del actor social, que no es uno solo, es un tejido de instituciones, personas y empresas, y efectivamente esa intención parte desde el contexto prospectivo de los futuribles, que ya dijimos son los futuros posibles, que recuerden se vuelven en los iluminadores o en los referentes que orientan la acción habitual del presente. La transformación también tiene esencialmente 3 características. Mientras el cambio era congénito, la transformación es intencional. Detrás de toda transformación hay una intención estratégica que parte de un propósito o de una imagen de futuro por crear. En dicha imagen hay tendencias, hay deseos
de quien toma la decisión de hacerla. Segunda característica, la transformación es discontinua. Es decir, mientras el cambio es continuo, constante, lineal, 1, 2, 3, no hay saltos cuánticos. En la transformación sí podemos decir que se pueden generar dichas discontinuidades a partir de movimientos no necesariamente lineales, sino también exponenciales, derivados de grandes rupturas que ocurren en la realidad. Tercer característica, la transformación genera ciclos virtuosos. El cambio, recuerden, generaba ciclos viciosos. Partíamos de un lugar y llegábamos al mismo lugar con menos energía para iniciar el siguiente recorrido. Pero en la transformación, cuando hay una intención y movimientos esencialmente exponenciales, partimos de un punto, damos un giro y llegamos a un punto pero mucho más arriba o radicalmente distinto al punto de origen. A esto le llamamos un ciclo virtuoso, dado que a medida que vamos haciendo dichas transformaciones, el desarrollo del objeto de estudio es una realidad. Dicho esto, para abordar el cambio y la transformación desde el contexto prospectivo, el actor debe tomar actitudes frente a él. Vamos a estudiar esencialmente 4 actitudes: la actitud preactiva, la actitud proactiva, la actitud pasiva y la actitud reactiva. Empecemos por la pasiva. En la actitud pasiva, el actor social no hace nada. No obstante, debemos diferenciar entre una actitud pasiva por inconsciencia estratégica y una actitud pasiva por conciencia estratégica. Cuando yo decido no hacer nada por estrategia, eso está bien. Pero cuando no hago nada simplemente por físico desconocimiento, el cambio y o la transformación tienden a atropellarme. Segunda actitud, la reactiva. Reactiva, esperamos a que ocurra el cambio para actuar. No hay acción sin cambio, lo cual en muchas ocasiones se generan retardos y posibles hechos totalmente desorientados o impertinentes de lo que se debería de haber hecho. Es claro que la reactividad siempre va a estar, porque es imposible descifrar una realidad sistémica de manera absoluta. Siempre van a haber lo que en perspectiva se llama azares o hechos que no preveemos y que llegan y debemos reaccionar ante ellos. No todos los hechos vamos a tener la capacidad de anticiparlos. No obstante, se habla de que me debo preparar para reaccionar bien ante estos hechos. Entonces, no está mal reaccionar. Está mal no prepararse y cuando llegue el cambio, hacer esa metáfora de apagar incendios de cualquier forma y seguramente tomando decisiones que no van a permitir construir esos futuros o esos futuribles que el objeto o la organización desea. Tercera actitud, la actitud preactiva. Antes de. Es allí en la que el actor social anticipa el cambio a través de ejercicios de observación profundos que le permiten identificar alertas tempranas para de esa manera tomar acción antes de que el cambio ocurra. La actitud preactiva permite efectivamente que cuando el cambio llegue,
yo ya habré tomado ciertas decisiones y ciertas acciones que me van a permitir mínimo adaptarme bien y dos, reorientar dicha dinámica hacia mis intereses, hacia mis deseos y hacia esos futuribles que yo decidí crear. Cuarta actitud, la proactiva, es aquella en la que el actor social, además de anticipar, decide crear transformaciones radicales, sustanciales, disruptivas, a partir de hechos que no tienen mucha trayectoria histórica y que a partir de un ejercicio de liderazgo se toma el riesgo de crear, de desarrollar cosas nuevas en función de marcar un camino que pocos han transitado, por no decir que nadie. Entonces, el cambio se expresa en los sistemas esencialmente de tres maneras, al menos en el contexto prospectivo, claro está. Como tendencia, como ruptura, que vamos a ver que no es más que un hecho que finaliza una tendencia, y tercero, como semilla de futuro. Empecemos con la tendencia. La tendencia es una dinámica de cambio. Ojo que la tendencia está asociada con el cambio, no con la transformación, con el cambio. Por eso hice esa diferenciación entre ambos conceptos previamente. Retomamos, es una dinámica de cambio que está fundamentada en un paradigma vigente. ¿Qué es un paradigma? Una verdad socialmente aceptada. Una tendencia se caracteriza por tener trayectoria histórica, es decir, hay una serie temporal de datos que me permiten estudiar el fenómeno lo suficiente como para encontrar que hay un patrón habitual que lleva tiempo y que efectivamente tendrá alguna probabilidad de incidir sobre esos futuribles. Tercera característica, el comportamiento esperado normalmente presentará una relación directamente proporcional con el pasado presente o con la relación pasado-presente. Es decir, cuando hablamos de tendencia, esa tendencia está tan conectada a un paradigma del pasado y a una dinámica del presente que si miramos en perspectiva hacia futuro, lo que vemos es una prolongación de eso que ya pasó y está pasando tendencialmente hablando. Es decir, en el futuro, eso que ya pasó y está pasando hoy se va a expresar con cierta fuerza. Y eso hace que efectivamente yo deba tener en cuenta esos elementos a la hora de tomar acción estratégica. Las tendencias básicamente se pueden tipificar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo hablamos de que hay tendencia alcista, neutral, bajista, sube cuantitativamente hablando, hay un incremento mínimamente lineal, neutral, hay un rango mínimo y máximo en el que se sostiene el comportamiento de los datos, y bajista, pues efectivamente hay un decrecimiento en el comportamiento del fenómeno. Desde el punto de vista cualitativo, podemos hablar de que hay tendencia pesada y tendencia liviana, y esto se asocia al grado de gobernabilidad que tiene el actor sobre dicha tendencia y a la fuerza que aún tiene el paradigma que la precede. Entonces, cuando hablamos de una tendencia pesada, ejemplifiquemos la globalización. Es una tendencia que tiene suficiente trayectoria histórica y es una tendencia sobre la cual ningún actor simplemente puede decir la quiero acabar y se acabó. No, es un fenómeno global con suficientes raíces y por ende con un grado de gobernabilidad bajo como para yo moldearla a mis intereses. Simplemente está ahí, estuvo ahí y estará ahí presente en la dinámica de cambio de los sistemas. Ahora,
Hay tendencias livianas, circunstanciales, momentáneas, que inician y terminan en un periodo corto de tiempo. Estas tendencias entonces efectivamente están ligadas a paradigmas un poco más débiles, con poca fuerza, con poco volumen de adeptores y por ende con mayor grado de gobernabilidad para moldearlas o quizás para acabarlas conforme a mis intereses. En el caso de la moda, cuando una diseñadora plantea una nueva colección, esa colección se hace con base en tendencias del momento. Ojo, del momento. Tendencias que están ligadas a la situación actual, al contexto mediático, pero que posiblemente en 2, 3, 4 meses la realidad ha cambiado y esa tendencia ya no será vigente. Una tendencia liviana. Ejemplifiquemos primero las megatendencias que me reúnen varias tendencias, algunas de ellas economía colaborativa, cuarta revolución, digitalización, entre otras. Y ejemplifiquemos ya tendencias específicas, concentración de la riqueza, huella ecológica, teletrabajo, urbanización, consumo digital, entre otras. La ruptura. Entonces, venimos de hablar de tendencias. La tendencia viene del pasado, pasa por el presente, pero hay algunas que efectivamente no van a tener la capacidad de llegar hasta el futuro. ¿Por qué no llegan? Porque justamente hubo una ruptura, hubo un hecho drástico, significativo, insisto, que hace que el paradigma vigente se agote, que emerja un paradigma, un nuevo paradigma, y que efectivamente empiece a, digamos, a agotarse o a terminarse el comportamiento tendencial que venía del pasado y que estaba presente en el futuro. Esto, en otras palabras más simples, lo que nos dice es que hubo un hecho drástico que acaba la tendencia y no la deja llegar hasta el futuro. Ejemplo, el COVID fue un hecho drástico que acabó con muchas tendencias y que le dio fuerza a otras, inclusive algunas semillas de futuro, y por eso le llamamos ruptura. Partió la historia en dos, la rompió en dos, obligó a repensarnos como especie y a partir de allí a concebir que muchos de los paradigmas vigentes que teníamos hoy no son vigentes para abordar los futuribles. Por último y tercer elemento, las semillas de futuro. Entonces, cuando viene la tendencia del pasado, pasa por el presente, llega una ruptura y explota, como metafóricamente podemos decir, una bomba que explota, finaliza la tendencia. En esa explosión quedan unas esquirlas. Esas esquirlas, metafóricamente hablando, podríamos decir que son semillitas de futuro conectadas a paradigmas emergentes que aún no tienen tanta fuerza, pero que si ganan los suficientes adeptores la podrán tener de cara al futuro. Por eso hablamos de que son semillas de futuro. Entonces es una semilla de transformación que está fundamentada en un paradigma emergente. Se caracteriza por no tener trayectoria histórica al menos relevante y por surgir a partir de la explosión de una ruptura. Ejemplifiquemos una megasemilla que reúne varias semillas, el Homo Deus, la convergencia tecnológica que reúne las nanotecnologías, las cognotecnologías, las TIC y las neurotecnologías. Y ejemplifiquemos algunas semillas de futuro, la modificación genética, la transhumanización, los superhumanos. Gracias.